Hola alumnos, esta vez vamos a presentar el tema de especificación e implementación de soluciones algorítmicas desde un enfoque científico y no de forma artesanal. Utilizaremos la terna de Hoare para especificar soluciones. Aplicaremos el formalismo y abstracción en la presentación de las soluciones con el firme propósito de lograr satisfacción en nuestras soluciones sabiendo que han sido bien elaboradas desde un inicio y no esperar el veredicto de las máquinas para saber si están bien o no. Nuestra agenda es formalismo y abstracción en la eficiencia de los algoritmos, especificación de los algoritmos e implementación de los algoritmos. La ingeniería es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades y resolver así los problemas de las personas y así de la sociedad. La ingeniería es una actividad que transforma el conocimiento en algo práctico. El ingeniero se apoya en las ciencias básicas, las matemáticas, la física, química y biología, ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada, ciencias económicas y administrativas. Vemos ahí cuando aparece un problema, el ingeniero tiene que hallar una solución al problema, diseñar una abstracción sobre la misma para luego esa solución transmitirla o transferirla al computador a través de un programa. ¿En qué consiste la resolución de los problemas? La acción de programación comienza con la resolución de problemas en cuestión en donde se priman las actividades de diseño y de razonamiento frente a la depuración mediante ejecución. De la misma manera que el ingeniero civil necesita especificar las características de un puente que luego construirá, el ingeniero de sistemas debe especificar la solución de un problema. Esta solución se da en dos etapas, una etapa en el mundo real y otra en el mundo informático. En el mundo real tenemos un problema y lo que hacemos primero es diseñar o hallar un algoritmo. El algoritmo es la idea que uno plantea para hallar la solución al problema. Esta idea de solución hay que transcribirla en un soporte y le vamos a denominar el pseudocódigo. En el mundo informático, el pseudocódigo se codifica en algún lenguaje de herramienta haciendo uso de alguna herramienta de edición. Este pseudocódigo codificado en el lenguaje se va a denominar programa fuente. Luego lo vamos a compilar para obtener un programa ejecutable. Los aspectos a tener en consideración cuando se resuelve un problema son los siguientes: que el algoritmo sea fácil de entender, codificar y depurar. Al mismo tiempo que el algoritmo use eficientemente los recursos del computador y en especial que se ejecute con la mayor rapidez posible. Cuando escribimos un programa que se va a usar unas pocas veces, el primer objetivo es el más importante. En cambio, cuando se presenta un problema cuya solución se va a utilizar muchas veces o con datos demasiado grandes, es conveniente desde el punto de vista económico realizar un algoritmo más complejo. Tenemos aquí tres etapas, ¿no? La especificación, la implementación y la evaluación. ¿En qué consiste especificar? Básicamente consiste en decir qué hacer para solucionar el problema. ¿En qué consiste implementar? Significa cómo hacer lo que se quiere hacer para resolver el problema. Y la evaluación consiste en decidir cuál es el mejor o la mejor solución que se va a elegir. La especificación de un problema consiste en decir qué es lo que se quiere hacer. Programar una solución no solo es codificar el programa, sino hallar una solución, un algoritmo, una idea. Especificar la solución y luego implementar la solución. Esto consiste en esencia a responder la pregunta ¿qué hace el programa? No interesan los detalles de cómo sería el programa. En la metodología que vamos a presentar priman las actividades de diseño y de razonamiento frente a las de depuración mediante ejecución, en donde predomina el método de prueba y error. Se desarrollan soluciones con un enfoque científico, en contraposición a una concepción artesanal tan predominante por desgracia en la actividad diaria. Para muchos este enfoque puede resultar una tarea ardua, pero resulta conveniente obtener programas con garantía de corrección y la satisfacción sobre todo de haberlos construido bien desde el principio sin esperar que la máquina nos emita su veredicto. ¿A qué nos referimos con formalismo?
Las soluciones tienen que formularse haciendo uso de un lenguaje con un enfoque metodológico, no como una concepción artesanal. El lenguaje para formular las soluciones debe ser específico, natural, riguroso y al mismo tiempo no ambiguo. En este caso podemos usar un pseudocódigo formal o un diagrama. Cuando nos referimos a abstracción, se consideran los aspectos necesarios y suficientes que se requieren para la solución de un problema, prescindiendo de aspectos irrelevantes. No se considera aspectos propios de un lenguaje específico, ni la versión de un compilador, ni la técnica de programación. La especificación de un algoritmo tiene un doble destinatario. Por un lado, los usuarios del algoritmo, y por el otro, el implementador del algoritmo, es decir, el programador. ¿A qué nos referimos con implementación? Después de haber obtenido una especificación de la solución, el siguiente paso consiste en responder cómo se consigue la función pretendida, es decir, cómo hacer lo que se quiere hacer. A esto le vamos a denominar la implementación del algoritmo. Una vez que se ha especificado una solución, esta se puede implementar de diversas formas, todas alineadas a la misma especificación. Deberá entonces evaluarse cada una de ellas para conseguir que sea más eficiente en función de los recursos como son el tiempo y el espacio. En la implementación utilizaremos un lenguaje adecuado para especificar los algoritmos. Los programas en este lenguaje trabajan con estados de programas y estos estados se modifican por acciones de las partes del código. Las partes del código son funciones que proyectan el estado inicial, que es el estado al comienzo, sobre el estado final, que es el estado al finalizar la parte del código, para convertirse en una función. Las sentencias que comprenden la parte de un código deben ser independientes. Una aserción es cualquier sentencia referente a un estado del programa y lo vamos a denotar como una letra mayúscula A entre llaves. Tenemos aquí la terna de Juárez, que es la técnica que vamos a utilizar para especificación de soluciones. Si P es una parte de código, entonces decimos que una precondición de P es cualquier aserción que solo implica el estado inicial, y una postcondición de P es cualquier aserción que solo implica el estado final. Si P tiene como precondición a A y postcondición a B, entonces escribimos la terna A entre llaves, seguida de P, seguida de B entre llaves, y la vamos a denominar terna de Juárez, en honor a su creador. Tenemos entonces la terna de Juárez. Vamos a colorear con color rojo la precondición, verde la función y azul la postcondición. Entonces podemos decir que la precondición de P es la condición de la entrada y la postcondición es la forma como se obtiene la salida. La sintaxis que vamos a utilizar es la siguiente. Escribimos precondición, dos puntos, aserciones, la función, el identificador de las funciones, el nombre de la función. Entre paréntesis colocamos las variables de entrada, luego la palabra reservada de devolución y entre paréntesis las variables de salida. La postcondición es una aserción o aserciones que especifican cuál es la condición o cómo se obtiene la salida. Presentamos un primer problema, hallar el área de un triángulo. Hacemos la especificación en donde en el diagrama de entrada y salida se muestran la entrada, en este caso es la base y la altura, y la salida del área. Luego tenemos la terna de Juárez en color rojo. La precondición nos dice que la base y la altura tienen que ser mayores que 0. La función se va a denominar área triángulo y recibe base y altura como entrada de tipo entero y devuelve área de tipo real. La postcondición en azul nos dice que el área se obtiene multiplicando la base por la altura entre 2. Tenemos ahí la implementación, el algoritmo, acción área del triángulo. Aquí colocamos los pasos para obtener lo que se quiere hacer o lo que se ha especificado. Leer base y altura, se multiplica base por altura entre 2, se asigna área y luego se escribe área. Segundo ejemplo, hallar el volumen de un cilindro. Igualmente acá mostramos el diagrama de entrada y salida. En este caso la entrada es el radio de la base y la altura del cilindro, y la salida es el volumen del cilindro, la cual lo vamos a identificar con la variable, el nombre B. La precondición
en rojo nos dice que R y H son reales positivos. La función volumen cilindro con RH de tipo real como entrada y devuelve V tipo real como salida. La postcondición nos muestra la fórmula, cómo se obtiene el volumen del cilindro y se asigna a la variable de salida V. La implementación, igualmente leemos la entrada, radio de la base, altura del cilindro, se realizan las operaciones para obtener el volumen y se almacenan en la variable B. Y luego se escribe la variable B. Ejemplo 3. Tenemos el siguiente enunciado. Desde lo alto de un faro, cuya altura sobre el nivel del mar es de 120 pies, el ángulo de depresión de un barco es de 15 grados. Queremos hallar la distancia del faro de esta embarcación. En la especificación tenemos el diagrama de entrada y salida con los datos de entrada y la salida distancia. La precondición es que tanto H como gamma son reales positivos. La función ángulo de depresión recibe H y gamma de tipo real y devuelve distancia tipo real. La postcondición nos dice que la distancia se obtiene multiplicando H por el cotangente de gamma. Tenemos ahí su implementación. Igualmente se leen los datos de entrada, se calcula la distancia y finalmente se escribe la misma. Veamos ahora un cuarto ejemplo. Queremos especificar un algoritmo que lea desde el teclado n números y halle la distancia mayor y la distancia menor entre dos números consecutivos. Para n igual 7 tenemos una secuencia de números 3, 8, menos 1, 12, 13, 2 y menos 1. Las distancias halladas son las siguientes. Distancia de 3 a 8, 5. Distancia de 8 a menos 1, 9. Hasta finalizar distancia de 2 a menos 1, 3. Por tanto, la distancia mayor es 13 y la distancia menor 1. En este caso, la entrada corresponde a n, cantidad de números, y s, secuencia de los n números. Y la salida corresponde a distancia mayor y distancia menor, que se representarán con los identificadores de sub m mayúscula y de sub m minúscula respectivamente. La terna de Juárez en rojo nos muestra que n es un entero positivo y la función distancia recibe n entero y s la secuencia de números enteros y devuelve d sub m mayúscula y d sub m minúsculas la distancia mayor y distancia menor números. La postcondición nos dice que el d sub m mayor, distancia mayor, es igual al máximo de los valores absolutos de las distancias entre dos números consecutivos. Igualmente la distancia menor. Tenemos ahí el diagrama de entrada y salida. Presentamos ahora una implementación. Tenemos la acción distancia menor que va a realizar los siguientes pasos. Primero se lee n, cantidad de números. Luego se lee x, el primer número de la secuencia. Esta se almacena en la variable y. Leemos x, el segundo número. Y con estos dos primeros se obtiene la primera distancia, que se va a guardar en la variable d. Esta variable d se va a asignar a distancia mayor y distancia menor al mismo tiempo. Luego, para ir desde 3 hasta n, se va a leer el siguiente número y se va a obtener una nueva distancia. Si esta nueva distancia es mayor que la distancia anterior, es cambiada. Si no, no se cambia. Igualmente, si esta nueva distancia es menor que la distancia anterior, esta es cambiada, si no, no se cambia. Esto se va a repetir para ir de 3 hasta n. Terminado el bucle, ya tenemos una distancia mayor y una distancia menor. Por tanto, el último paso es escribir distancia mayor y distancia menor. Al costado, en color verde, tenemos la codificación en lenguaje C. Ejemplo 5. Queremos especificar un algoritmo que a partir de un vector de n números enteros encuentre las subsecuencias de valor máximo. La suma es 0 si todos los números son negativos. Este problema resulta interesante sobre todo porque existen muchos algoritmos para resolverlo y su rendimiento varía drásticamente. Estudiaremos 4 algoritmos para resolver este problema. Tenemos un ejemplo ahí. Si n es 7 y tenemos la secuencia menos 2, 11, menos 4, 13, menos 5, menos 2 y 1, la respuesta es 20, desde a sub 2 hasta a sub 4. La entrada es el vector de los n números y la salida es la suma máxima
y el inicio y el fin de esa secuencia. Tenemos la terna de Juárez en color rojo, la función en color verde y la postcondición. La postcondición nos dice que la suma máxima es igual al máximo de las sumatorias desde A sub i hasta A sub j para A sub i en el rango de 1 a n, donde i es menor que j. Veamos ahora la implementación. La función subsecmax recibe como argumentos a el arreglo y n el tamaño del arreglo. Primero se inicializa la variable suma max igual 0. Asimismo, inicio igual 0 y fin igual 0, inicio y fin de la subsecuencia que vamos a procesar. Tenemos tres bucles, ¿no? Para i de 1 hasta n, repetimos para j de i hasta n, inicializamos suma ten igual 0, y en el bucle de color verde, para k desde i hasta j, vamos a sumar los a sub k en el acumulador suma ten. Cuando se termine este bucle de color verde, vamos a comparar si el suma ten es mayor que el suma max inicial. Si es mayor, se va a cambiar el suma max por el nuevo valor y se va a guardar en inicio y fin los valores de i y j respectivamente. Terminados los tres bucles, se va a escribir inicio, fin y suma max. Un nuevo ejemplo. Queremos hallar el producto escalar o producto interno de dos vectores. En este caso la entrada son los vectores a y b de longitud m y n respectivamente, y la salida será p un escalar. Definimos el tipo vector como un arreglo de tamaño max de tipo t. T es algún tipo, puede ser entero o real. La terna de Juárez nos dice que la precondición es que m es igual a n, es decir, que los dos vectores a y b sean del mismo tamaño o longitud. La función proc interno recibe a y b vector, m y n sus dimensiones y devuelve p de tipo t. Devuelve p del mismo tipo que de los elementos del vector. La postcondición nos dice que el p se obtiene con la sumatoria desde i1 hasta n de a sub i por b sub i. Tenemos ahí una implementación. Leemos a y b, los dos vectores y su tamaño. Inicializamos la variable z igual 0 y para ir desde 1 hasta n vamos a ir acumulando los productos de a sub i por b sub i. Terminado el bucle se va a escribir el valor de z. Ejemplo 7. Vamos a ver el tema de ordenación topológica. Tenemos un grafo G con V conjunto de vértices y A conjunto de aristas. Este grafo debe ser acíclico. Una ordenación topológica de G es una secuencia L de vértices que cumple la siguiente condición. Si existe un camino B sub I más 1 hasta B sub J, un camino desde B sub I hasta B sub J, entonces en L B sub I debe aparecer antes que B sub J. Un ejemplo de ordenación topológica es la secuencia de cursos de una facultad que cumple los requerimientos de prerequisitos. Por ejemplo, tenemos aquí el grafo algorítmica 1 con arcos hacia algorítmica 2, matemáticas discretas y diseño gráfico. Desde algorítmica 2 tenemos un arco hacia algorítmica 3 y desde matemáticas discretas a traductores. Una ordenación topológica consiste en una secuencia de los 6 cursos, de tal forma que si un curso es requisito del otro, o hay un arco de un curso hacia otro, de un nodo hacia otro, este debe aparecer antes que el segundo en la secuencia. Consideremos un siguiente ejemplo. Tenemos ahí un grafo con B sub 1, B sub 2 hasta B sub 7 nodos. Se puede apreciar que el grafo es acíclico, conexo y dirigido. Tenemos ahí dos ordenaciones topológicas. L1, que corresponde a los vértices B1, B2, B5, B4, B3, B7 y B6. Otra ordenación sería B1, B2, B5, B4, B7, B3 y B6. Se aprecia ahí que hay camino de B3 hacia B6. Por tanto, B3 debe estar antes que B6 en la secuencia L1 y L2. Hay camino de B1 hacia B7. Por tanto, B1 debe estar antes que B7 en ambas ordenaciones. La especificación nos dice que G es la entrada, el grafo, y W es la salida, la secuencia que corresponde al orden topológico.
G es un grafo y W es una secuencia. La precondición nos dice que el G debe ser dirigido, conexo y acíclico. La función topológica recibe G grafo como entrada y devuelve W como secuencia. La postcondición nos dice que si existe un camino del nodo X al nodo Y, entonces X aparece antes que Y en W, en la secuencia. Tenemos ahí la implementación. La función topológico recibe B como entrada y dice, mientras existan vértices en el conjunto de vértices, lo que se hace es buscar algún vértice que tenga como grado de entrada 0 y que no haya sido visitado, ¿no? Ese vértice encontrado se lista, ¿no? Y se va a eliminar B sub I y las aristas que comienzan en B sub I y terminan en B sub J. Asimismo, se va a decrementar en 1 los grados de entrada de los vértices que son adyacentes a B sub I. Eso se va a repetir, ¿no?, para todos los vértices adyacentes al vértice elegido. El mientras se va a repetir mientras existan vértices en el conjunto. Tenemos el ejemplo 8. Consideremos el problema de resolver un sistema triangular inferior de ecuaciones lineales. Tenemos la matriz A, el vector B y el vector X. El diagrama de entrada y salida muestra como entrada la matriz A y el vector B, y se desea obtener el vector X. Tenemos que considerar que A y B deben ser compatibles para poderlas multiplicar, ¿no? La precondición es que A y B son compatibles respecto del producto de matrices. La función sys3 recibe A matriz, B tipo vector y N tipo entero, y devuelve X tipo vector. Vec y Mac son tipos definidos previamente. La postcondición es que para todo I que pertenece al rango de 1 a M, el X sub I se obtiene con la fórmula siguiente, ¿no? El X sub I es igual a B sub I menos A I1 XI menos A I2 X2 hasta A I menos 1 XI, todo dividido entre A sub N. Tenemos ahora la implementación. Podemos hacer una deducción. El X1 se obtiene dividiendo B sub 1 entre A11. El X2 se obtiene dividiendo B sub 2 menos A21 por X1 entre A22. Podemos seguir con el X3 hasta generalizar Xn es igual a B sub I menos AI1 por X1 menos AI2 por X2 hasta AI1 I menos 1 X I menos 1, todo dividido entre A y I. Podemos notar que al dividir de A entre A sub II, que corresponde al elemento de la diagonal, deducimos que la diagonal debe tener elementos diferentes de 0. De no ser así, no se podría dividir entre 0. Tenemos ahí la implementación. Leemos el A y B y en la dimensión obtenemos X es igual a B entre A. Luego, para ir desde 2 hasta N, hacemos suma igual 0. Luego K igual I menos 1. Y para J desde 1 hasta acá, vamos a hacer una sumatoria de los elementos que van a ser restados a B antes de dividirlos entre A. El resultado se guarda en X, ¿no?, que es el siguiente X del vector X. Finalmente, después del ciclo para, escribimos el vector X. Por simplicidad, se escribe X en lugar de llamar a una función que escriba todo el vector X. Un número natural se dice que es weight si es igual a la suma de cierto número de naturales consecutivos comenzando con 1. Los tres primeros números weight son 1, el siguiente es 3, que resulta de 1 más 2, el siguiente es 6, que resulta de 1 más 2 más 3. Queremos especificar una función que dado un número natural n, decide si es o no un número weight.
En este caso la entrada es n y la salida será una variable b de tipo booleano. La precondición es que n pertenezca a los enteros positivos. La función way recibe n entero y devuelve b booleano. Cuando la función o variable de salida es booleana, la postcondición asocia a esta variable un predicado que de ser verdadero asigna verdadero a la variable b y de ser falso le asigna el valor falso. En este caso b será verdadero si existe un k entero tal que n es igual a la sumatoria para ir desde 1 hasta k de i. Siguiente problema. Decimos que un vector a de longitud n es melchoriforme si alguno de sus elementos es rubio. Diremos que un elemento es rubio si su valor coincide con la suma de los restantes elementos del vector. Queremos especificar una solución que dado a y n decida si a es o no melchoriforme. En este caso la entrada es n y la salida es una variable b de tipo booleano. La precondición es que n sea entero positivo. La función recibe a vector y n entero y devuelve b booleano. La postcondición, igual que en el caso anterior, se asocia a la variable b un predicado que de ser verdadero asigna verdad a b, si en otro caso falso. El predicado consiste en lo siguiente: existe un k entero positivo tal que k está entre 0 y n, de tal forma que el a sub k es igual a la sumatoria de todos los elementos menos el mismo elemento késimo. Considere el problema de hallar el promedio de n alumnos del curso de algorítmica 3. El promedio se obtiene en base al examen parcial, examen final, promedio de laboratorio, 5 laboratorios, promedio de prácticas, 6 prácticas y promedio de proyecto. Cada promedio tiene un peso de 0.2, 0.3, 0.2, 0.2 y 0.1 respectivamente. En la especificación definimos tipo nota de 1 al 20. La precondición es que examen parcial EP, examen final EF, los laboratorios de 1 al 5, las prácticas de 1 al 6 y el proyecto son de tipo nota, es decir, de 1 al 20. La función promedio recibe como entrada las variables EP, EF, L sub I, P sub I y proyecto de tipo nota y devuelve P tipo nota. La postcondición nos dice que el promedio PP se obtiene llamando la función promedio de P sub I, PL promedio de L sub I, y el promedio se obtiene con la fórmula 0.2 por EP más 0.3 por EF más 0.2 por PL más 0.2 por PP más 0.1 de P proyecto. Tenemos un ejemplo para hallar la recta L que pasa por dos puntos. Se ingresan dos puntos P y Q de una recta y partimos de la ecuación de la recta igual y igual mx más b, donde m es la pendiente de la recta. Se tienen los puntos P, x1, y1 y Q, x2, y2. La pendiente se obtiene dividiendo las diferencias y1 menos y1 entre x2 menos x1, puntos conocidos. Sea R un tercer punto de la recta cualquiera, entonces ese punto también debe satisfacer la ecuación de la recta. Por tanto, m es igual a y menos y1 entre x menos x1. Despejando tenemos que y es igual a m por x menos x1 más y1. Y simplificando tenemos que es igual a mx menos mx1 menos y1, de donde b se deduce que es igual a menos mx1 más y1. Cualquier punto r, x, y debe satisfacer esta ecuación. Formalizando tenemos punto x, y tal que x y y son reales, el tipo recta definido por m y b, donde y es igual a mx más b para todo x, y. La entrada son los dos puntos P y Q y la salida es la recta.
La terna de Juárez en color rojo nos dice que P y Q son tipo punto. La función recta recibe P y Q tipo punto y devuelve L tipo recta. En azul, la postcondición nos dice que la recta se obtiene con la fórmula y igual mx más b, donde m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 y b es igual a menos mx1 menos y1. Por ejemplo, si se tienen los puntos P menos 2,0 y Q 0,2, se tiene que m es igual a 1. Por tanto, la ecuación de la recta es y igual x más 2. Queremos hallar la suma de la diagonal de una matriz. En la especificación se requiere que la matriz sea cuadrada. La postcondición se obtiene sumando los elementos que tienen el mismo índice para la i como para la columna. Tenemos la función hallar diagonal, m es matriz, n entero y devuelve s entero. Tenemos ahí una implementación. La función suma diag inicializa s igual 0 y para ir desde 1 hasta n repite un bucle que contiene otro bucle para j de 1 hasta n. Pregunta si el i es igual a j, es decir, el elemento está en la diagonal, suma a ese elemento, de lo contrario no lo suma. Luego de salir del segundo bucle, el mayor, escribe la suma de la diagonal es s. Tenemos debajo una codificación en un lenguaje de programación. Tenemos ahora otra implementación más eficiente. Igualmente inicializamos s en 0 y luego con un solo bucle para ir desde 1 hasta n sumamos los elementos que tienen el mismo índice para i como para j, ¿no? Para la fila y la columna. Y la codificación en un lenguaje de programación. Veremos en las siguientes diapositivas la evaluación de la complejidad temporal y espacial. Ahora queremos verificar si la suma de los elementos de la diagonal principal es igual a la suma de los elementos de la diagonal inversa. Definimos tipo matriz de max por max de tipo entero. Construimos la función diagonal que reciba a matriz m y n sus dimensiones y devuelve b booleano. La precondición es que m sea igual a n, es decir, que ya sea cuadrada. Y la postcondición, como b es booleano, b tiene asociado un predicado que será verdadero si la sumatoria de los elementos de la diagonal principal, es decir, sumatoria de a, i, i, es igual a la sumatoria de los elementos de la diagonal secundaria. De lo contrario, es falso. Presentamos un último ejemplo, hallar las raíces de una ecuación de grado 2. En este caso, la entrada son los coeficientes de la ecuación que vamos a denotar con las letras A, B y C mayúsculas, y la salida R1 y R2 que denotan las raíces de la ecuación. La precondición es que A, B y C sean reales, que A sea diferente de 0 y que B cuadrado menos 4C sea mayor o igual que 0. La precondición establece que A debe ser diferente de 0 debido a que la solución de las raíces requiere dividir entre 2A y sabemos que no se puede dividir entre 0. La postcondición nos dice que R1 es igual a menos B más la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC entre 2 por A. Y R2 es menos B menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC entre 2 por A. Tenemos ahí la terna de Juárez. Ahora tenemos una implementación primera, donde se lee A, B y C, los coeficientes de la ecuación, y obtiene R1 y R2, para finalmente escribir R1 y R2. Esta solución es muy débil, ya que fallará cuando el valor de A sea igual a 0 o cuando el discriminante sea negativo. Vemos ahora una solución más robusta que lee A, B, C y verifica las precondiciones. Pregunta si A es igual a 0, en ese caso escribe la ecuación es de primer grado, no es de segundo grado, y por tanto no hay solución. En cambio, si A es diferente de 0, pasamos al si no, hallamos el discriminante D igual B por B menos 4AC, y preguntamos si D es menor que 0. Si es así, se escribe el mensaje las raíces no son reales,
sino son imaginarias. En otro caso, dado que se han verificado las dos precondiciones, se puede recién hallar R1 y R2 con la postcondición y se escribe R1 y R2. En esta presentación se ha tratado solo especificación e implementación algorítmica. En la próxima presentación se tratará la evaluación de estos algoritmos, complejidad temporal, complejidad espacial y orden asintótico. Presentamos algunas referencias para que puedan revisar y así reforzar los temas de especificación e implementación de algoritmos.